NTN Televisión, lo que tienes que ver. Buenos días y bienvenidos a esta entrega del día de hoy de Geopolítica. Vamos a ver los temas más importantes ocurridos en las últimas horas. Casi todos están en el plano nacional, están, como es natural, están alrededor del discurso del presidente de la República con motivo del Día de la Independencia, la presentación de memorias ante el Congreso Nacional, llevada a cabo esa locución el 27, Día de la Independencia Nacional. Recordamos, como siempre, que además de las vías porque las que llega EN Televisión, también tenemos el audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que se repite a las 11 de la noche. entelevisión.com, por internet para todo el planeta. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo para las jornadas de estas próximas 48 horas, incluyendo el fin de semana, parte del fin de semana. Según la Oficina Nacional de Meteorología, en las próximas 48 horas va a predominar un tiempo con cielo medio nublado, producto del arrastre de la humedad que proporciona el viento del este-sureste. Prevé que se produzcan algunas lluvias débiles y dispersas en el nordeste, en noroeste, el suroeste, el sureste, la cordillera central y también en la capital de la República. Las temperaturas van a estar oscilando entre la mínima 19 y la máxima en 31 grados centígrados. Una débil vaguada se estará colocando hacia el noreste del país, unida al transporte de humedad que provoca el viento, que estarán generando algunas lluvias en las regiones que ya citamos y que tenemos ese panorama meteorológico para las próximas 48 horas. En el plano internacional, del presidente Donald Trump y el líder norcoreano terminaron su cumbre en Vietnam. La segunda cumbre, no llegaron a ningún acuerdo en el tema de la desnuclearización de la península coreana, el desarrollo de tecnología nuclear para la producción de armas nucleares en que está inmerso el régimen norcoreano. Eso no se logró en esta cumbre. Bueno, ellos finalmente tendrán que ponerse de acuerdo, no hay ninguna duda. En el caso de Venezuela, sigue la situación de la presión al gobierno de Nicolás Maduro por parte de diferentes factores externos. El Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas va a seguir abordando el tema, pero ahí tienen la dificultad de que dos resoluciones, una de los Estados Unidos contra Venezuela y una de Rusia en favor de Venezuela, van a mantener trancado ese consejo, porque ambos tienen lo que se llama poder de veto. Rusia veta, y de seguro también China, que tiene poder de veto, veta la resolución de los Estados Unidos y ya se cae. Y a su vez, Estados Unidos veta la resolución de Rusia y también se cae.
y se mantendrán en ese jueguito de pulso de poder de las potencias, tomando como laboratorio un país que está sometido a una crisis muy fuerte, como es sabido por todos, las dificultades que atraviesa Venezuela, producto de situaciones internas, pero también por el asedio a que está sometido ese país por parte de los Estados Unidos y sus aliados. Ahí tenemos entonces ese panorama. El presidente Donald Trump también está sometido a un asedio importante por parte que proviene de una parte de la opinión pública de los Estados Unidos y lo acentúa lo que ha venido diciendo su ex abogado Michael Cohen, en el sentido de que Donald Trump es una persona de una conducta totalmente reprochable, un individuo no confiable, una persona que no tiene historia, sino un prontuario. Hay gente que tiene historia, ¿verdad? Digamos, los presidentes de los Estados Unidos, Clinton, Obama, todos los anteriores. Y hay otras personas que tienen prontuario. ¿Cuál es la diferencia entre la historia, el historial y un prontuario? Que el historial destaca las cosas positivas de esa persona. Sus realizaciones, sus aportes a la sociedad, su conducta, se le magnifica, o no se le magnifica, sino que se le presenta de manera positiva. Todo su historial, todo lo que ha hecho en la vida de manera positiva. Y bueno, y si es una historia, también tiene que contener algunas partes negativas, porque nadie pasa por la tierra solamente haciendo el bien. Solamente uno nada más, el único, cuyo nombre no hay que mencionarlo, porque cuando se habla de único, hablamos de Jesús. Todos los demás individuos que pasan por la tierra han pasado, estamos aquí, vamos a pasar, tenemos cosas buenas y cosas malas. Entonces tenemos una historia o un historial. El delincuente tiene un prontuario. Y eso es lo que es Donald Trump. Lo que tiene es un prontuario. Parte del cual lo destaca el abogado Michael Cohen, que fue abogado de Donald Trump durante 10 años. Y lo que dijo esta persona, que está condenado a 2 años por prestarse a tapar muchísimas vagabunderías de Donald Trump, como suele hacer un abogado, confía en el cliente y el cliente le revela cosas, y lo que se llama la deontología, o sea, la obligación de preservar la confidencialidad de lo que la persona le dice, digamos, la ética, obligaban a Michael Cohen a mantener en secreto lo que hablaba con Donald Trump. Como Donald Trump lo tiró a la hoguera, bueno, ahora el hombre se ha destapado a decir muchísimas cosas, el 95% de las cuales son ciertas, no hay invento. Y en esa situación está ahora mismo el presidente de los Estados Unidos, sometido a un terrible cuestionamiento, a un escrutinio muy, muy severo de la opinión pública, del Partido Demócrata,
y algunos, incluyendo legisladores del Partido Republicano, que entienden que debe rendir cuentas. Es el presidente de los Estados Unidos. Es la persona que debe tener la conducta más clara, por cuanto es la primera figura de un país. En cualquier país del mundo, el presidente de la República debe ser una persona que haya tenido una conducta transparente. No pasa así porque en las elecciones cualquier delincuente se cuela. Solo tiene que hablar bonito, tener dinero, aprovecharse de coyunturas, y la gente va y vota por él. Esa es una de las partes negativas que tienen las elecciones. Que cualquier vagabundo puede ganar un cargo electivo. Y hay que respetarlo porque las elecciones son la expresión del deseo de las personas, de los votantes. Y quien tiene más votos gana las elecciones, excepto en Estados Unidos, obviamente, donde no siempre, como el caso de Donald Trump, que perdió el voto popular por casi 3 millones de votos, 2.850.000 y pico de votos. Le sacó Hillary Clinton por encima en el llamado voto popular, pero allí hay un sistema que permite que quien no ganó las elecciones termine gobernando, el llamado sistema del voto electoral. Entonces vamos a ver más adelante una información, un reporte con lo que dice el abogado Michael Cohen, el ex abogado de Donald Trump, sobre Michael Cohen, que lo menor que dice, lo más pequeño que dice es que Estados Unidos está gobernando por un mafioso. A ese nivel de calificación o de descalificación ha llegado el abogado Michael Cohen. Dicen algunos que él está hablando así porque quiere salvarse. Ya lo condenaron. No es que tenga que salvarse, porque ya está condenado. Pero tiene también el aval de otros. Manafort, que fue jefe de campaña de Donald Trump, que también fue imputado y ha dicho horrores de este ciudadano. Michael Flynn, que fue el primer asesor de seguridad nacional, un general de 3 estrellas, que también fue imputado por eso, la llamada trama rusa. Y así por el estilo, son muchos los ex colaboradores del presidente de los Estados Unidos que hablan horrores de este mandatario, que dice Michael Cohen que los Estados Unidos está gobernado por un mafioso. Esa es un calificativo bien fuerte. Es un calificativo que no se había oído que hacer en referencia a un mandatario de ningún país. Entonces, dice algunos analistas que han estado reaccionando a lo que dijo Michael Cohen, que el caso de Richard Nixon, que tuvo que renunciar en el año 1974, cuando le descubrieron que había espiado al Partido Demócrata desde el famoso hotel Watergate en Washington, que dicen que eso que llevó a Richard Nixon a tener que renunciar es un juego de niños frente a lo que ha sido la conducta descubierta del actual presidente de los Estados Unidos.
un mandatario totalmente opaco y gris, totalmente con una conducta, ya como dice su ex abogado, conducta típica de la mafia. Qué grande, qué difícil es lidiar con situaciones de esa naturaleza. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? Probablemente no pase nada. Pero lo que quiero destacar es que mientras el presidente de los Estados Unidos tiene ese prontuario delictivo y esa conducta totalmente opaca, entonces anda dando cátedra en defensa de la supuesta defensa de la democracia, atacando gobiernos extranjeros, buscando desestabilizar gobiernos, presentándose como un gran campeón del respeto a los derechos humanos y a los valores democráticos. Cuando ocurre que no, él ni tiene moral para hacer nada de esas cosas, ni es ningún demócrata nada, porque él tiene todas las características de un dictador, y lo dice la gente que trabaja con él, que no permite la disidencia interna, y el que no está con él le busca la vía para que se vaya o él lo vota. Entonces, ¿de qué democracia puede hablar un individuo de la calaña del presidente actual de los Estados Unidos? De ninguno. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más, con eso que dice el abogado de Donald Trump y otros temas, incluyendo las reacciones al discurso del presidente Danilo Medina el 27 de febrero. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Seguimos en geopolítica y en Haití. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está denunciando graves violaciones a los derechos de los ciudadanos haitianos por parte del gobierno de ese país. Dice que ha podido verificar que una comisión de esa dependencia de la OEA ha podido verificar graves violaciones como detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de violaciones. Todo esto en el ambiente de protestas sistemáticas que ha vivido Haití, de miles de manifestantes lanzados a las calles, protestando y reclamando la renuncia del presidente Jovenel Moïse, acusado de no atender a las necesidades de los haitianos, no poder darle respuesta a los reclamos y el cumplimiento de las promesas que hizo durante la campaña que la llevó a ser presidente del Estado haitiano. La comisión dice que entrevistó a decenas de personas que han sido víctimas de torturas y de agresiones por parte de las fuerzas policiales, a lo cual el gobierno haitiano no ha podido evitar para garantizar los derechos de los manifestantes. Todo esto con la callada por respuesta, con lentes de madera por parte de la llamada comunidad internacional, que no ve las violaciones de los derechos humanos en Haití, porque está muy concentrada esa llamada comunidad internacional, está muy concentrada en el expediente actual que tiene, que es el seguimiento y la
hostilidad contra el gobierno venezolano. No hay temas más importantes en el continente que asediar al gobierno venezolano, mientras en otros países, como Haití, por ejemplo, se violan los derechos humanos, como en Colombia, donde todos los días asesinan a un líder social o un líder de los grupos que reclaman mejorías para los ciudadanos de ese país. La miseria crece, el aislamiento de comunidades que han sido afectadas por inundaciones, a donde sí se requiere la presencia de la mano del gobierno venezolano, del gobierno colombiano, mientras su presidente, Iván Duque, es el lugarteniente de Donald Trump y sus funcionarios en esta lucha que libran buscando derrocar al gobierno de Venezuela. No atiende a sus cartones, no procura que se cumplan los acuerdos a que llegó el anterior presidente Juan Manuel Santos con los grupos guerrilleros, más bien con el grupo guerrillero importante que es la FARC. Los matones protegidos por el gobierno, los llamados paramilitares, asesinan sistemáticamente a personas que son supuestamente seguidoras de la guerrilla, que ya la guerrilla no existe, la guerrilla entregó las armas. Mientras todo eso ocurre, el tema importante es Venezuela. Eso no existe para estos distinguidos ciudadanos. Los de Haití no existen, son habladurías, son falsas noticias, y así por el estilo. Un mundo lleno de farsantes, el mundo en que estamos viviendo en el día de hoy. Un mundo dirigido por sinvergüenzas, dirigido por personas de doble cara, y no pasa nada. Vamos a Washington con el reporte sobre lo que dijo el ex abogado del presidente Donald Trump. El ex abogado de Donald Trump, encontrado culpable de mentirle al Congreso y condenado a 3 años de prisión, volvió a testificar, y esta vez para hablar sobre el comportamiento criminal de Donald Trump. He is a racist. Él es un racista, un estafador y un tramposo. And he is a cheat. He asked me to pay off. Me pidió pagar a una estrella porno con quien tuvo un romance y que le mienta a su esposa, lo cual hice. Which I did. Las explosivas declaraciones de Cohen dejan al desnudo las ilegalidades morales, financieras y políticas en las que Trump habría estado involucrado antes, durante y después de la campaña que lo llevara a la primera magistratura del país. Es un testimonio poderoso e histórico. Abre los ojos de la gente sobre lo que realmente está pasando en el país, y lo dice quien fuera su abogado personal por 10 años. Ha expuesto todos los crímenes y todos los maleficios que ha hecho este hombre, Donald Trump, lo está describiendo con lujo de detalle y está implicando al presidente en una serie de crímenes, incluso desde la Casa Blanca en estos últimos 2 años. Cohen, quien alguna vez dijera que estaba dispuesto a recibir un balazo para defender a Trump, hizo una radiografía de las actividades ilegales del presidente, que incluyen vínculos con renombrados miembros de la mafia rusa. Lo que ha comprobado hoy Michael Cohen, más que Watergate, más que ningún otro testimonio en la historia de Estados Unidos, es que el presidente es un criminal. Tenemos un jefe de mafia en la Casa Blanca comprobado en el Congreso. Ante la avalancha de revelaciones que hacía Michael Cohen, los congresistas republicanos, en su afán de defender a Donald Trump, trataron de desacreditar su credibilidad, atacando su carácter moral y sus antecedentes personales. Nadie puede pensar que este tipo sea creíble. Dice lo que quiere para lograr sus objetivos. Su presencia es una farsa. Espero que la gente se dé cuenta.
is a travesty. Los republicanos están enfocados en el hecho de que él mintió en su testimonio previo y los crímenes que cometió para Trump y para sí mismo. Saben que las mentiras fueron para proteger a Trump, de la misma forma en que los congresistas republicanos están ahora tratando de proteger a Donald Trump. La comparecencia de Michael Cohen en el Congreso eclipsó la cobertura mediática de la cumbre de Donald Trump con Kim Jong-un en Hanoi. Desde Washington, Alfredo Miranda, Hispan TV. Terrible. Y esas son de las pequeñas cosas. Digo, no tan pequeñas, ¿no? Esas son de las muchas cosas que en el aspecto moral le han venido sacando al presidente de los Estados Unidos. Pero no le va a pasar nada. Hay una investigación en curso que es la que lleva el fiscal especial Robert Mueller, tratando de instruirle un proceso para presentarlo a la Cámara de Representantes, que a su vez actuaría de Ministerio Público frente al Senado, que tendría que pronunciar el impeachment contra el juicio político contra Donald Trump, pero eso no va a llegar hasta ahí. Es probable que el fiscal Mueller presente su investigación, la conclusión de su investigación, y que eso sea presentado a la Cámara de Representantes, donde el Partido Demócrata tiene la mayoría, pero hasta ahí llegaría. Lo que tienen que procurar los demócratas es derrotar a Donald Trump en su intento de reelección el próximo año, en noviembre del año que viene. Derrotarlo en las urnas, sacarlo de circulación, que se vaya a su casa como ex presidente de los Estados Unidos y que no siga dirigiendo la Casa Blanca haciendo todas las maldades que ha hecho Donald Trump a los Estados Unidos y al mundo. Es un personaje totalmente negativo. Yo creo que cuando le pasen balance a la gestión de Donald Trump, va a ser uno de los presidentes más negativos. Y mire que los Estados Unidos ha tenido presidentes perversos y dañinos, pero a lo mejor Donald Trump opaque a estos maleantes que han pasado por la Casa Blanca. Bueno, en el país siguen las reacciones al discurso del presidente Danilo Medina el 27 de febrero ante el Congreso Nacional. Tenemos una información que nos envía Ramón Mercedes desde Nueva York. Entrevistó allí a Luis Abinader, que está en New York en actividades de promoción de su precandidatura por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces el colega y hermano Ramón Mercedes lo entrevistó y Luis Abinader emitió unas declaraciones ahí un poco calientes todavía del discurso, en torno al discurso del presidente Danilo Medina, pero de antemano descalifica varias de las afirmaciones del jefe del Estado. Vamos a ver esa reacción de Luis Abinader. Es un discurso que tiene muchas cifras que el partido en este momento está evaluando para nosotros dar una respuesta como siempre tratamos de darla, basada en las estadísticas, no esos números que realmente no tienen ninguna base, ni que tú lo puedes conseguir ni en las estadísticas nacionales ni en las estadísticas que publican los organismos internacionales. Entonces nosotros estamos preparando el partido una respuesta ya oficial. Ahora yo te voy a decir lo que él debió de informar al país, que no informó. Él debió de informar sobre cómo van los temas de corrupción y transparencia en su gobierno. Él debió también de informar cuántos inmigrantes irregulares han entrado en su gobierno sin él poder detenerlo
y sin cumplir la ley de migración. Él debió también informar algo gravísimo que está pasando en la República Dominicana. Para mí, quizá el tema más grave, que es el endeudamiento irresponsable y progresivo, donde para el 2018, 32 de cada 100 pesos que se pagó en impuestos tuvieron que ser destinados a pagar solo los intereses de la deuda. Ese costo de esa deuda no existe en ninguna otra parte, de ningún otro país del cual nosotros hemos podido ver. No hemos conseguido otro país que tenga ese costo de esa deuda. Lo fundamental es que no hay sacrificio, no hay ningún sacrificio cuando tú tienes que tomar tanta deuda y deuda y deuda. Al contrario, el sacrificado lo es el pueblo dominicano y lo serán las próximas generaciones. Bueno, ahí está, gracias a Ramón Mercedes que nos envía esta reacción del licenciado Luis Abinader desde Nueva York. Cuando vengamos de la pausa vamos a tener entonces un reporte ya con otras reacciones que recogió la agencia Hispan TV a través de su corresponsal aquí en Santo Domingo, reacciones al discurso del presidente. En esa parte que dice Luis Abinader, hay dos partes que son interesantes. Una, del tema de la deuda. Bueno, que el presidente de la República no iba a ir al Congreso a hablar del tema de la deuda, a decir que el país está muy endeudado, que está pagando un alto porcentaje de los ingresos como servicios, o sea, como intereses y capital de la deuda, todas esas cosas. Eso se le deja a los opositores, que ha sido exactamente el caso que ha asumido Luis Abinader. Como opositor tiene que hacer esos señalamientos. Y en el otro caso de la inmigración, el presidente tocó el tema de la inmigración y dijo que en los últimos años se habían repatriado unas 250,000 o 280,000 personas. Eso es mucha gente, ¿verdad? 200, casi 300,000 personas que estaban viviendo de manera irregular en la República Dominicana. Obviamente que el 95% de esas deportaciones, esas repatriaciones, que la gente confunde repatriación con deportación. Deportación sería el caso de que el gobierno sacara del país a un dominicano. Digamos, no le gusta lo que yo digo y me saca del país. Esa es una deportación. Cuando de Estados Unidos mandan dominicanos para acá, o nosotros mandamos haitianos u otro extranjero a su país, estamos repatriando. Eso es bueno que al menos los comunicadores sepamos distinguir. Pues bien, 200 a 300,000 personas, 300,000 extranjeros que estaban viviendo en forma irregular en la República Dominicana, eso es demasiada gente. Y cuando nos referimos, el presidente habla de extranjeros, y eso se sabe que es un eufemismo. Eso es por no decir haitianos. El 98% de esa inmensa cantidad de repatriados corresponden a ciudadanos haitianos. Y es casi elemental decir que esos 250 a 300,000 deportaciones o repatriaciones representan un porcentaje que puede ser importante, digamos 50, 60, 70 o menos porcentaje de los haitianos que ingresan a la República Dominicana. Si el país repatrió 300,000 haitianos o 200,000 haitianos, en el país se quedó una cantidad probablemente el doble de eso, digamos 450, 500,000 haitianos, se quedaron viviendo en la República Dominicana, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos haitianos que ingresan a nuestro territorio se quedan viviendo en el país.
las repatriaciones son mínimas. Además decía alguien, un cálculo, ¿en cuántos autobuses o camiones se pueden repatriar esa cantidad de personas? En cientos y cientos de autobuses o camiones. Es decir, que durante un buen tiempo se estarían viendo, pasando por la frontera, decenas y decenas de autobuses llenos de haitianos. Y eso no se ha visto. De manera que también ahí tienen un poco de razón quienes ponen en duda esa cifra de repatriados. Vamos a la pausa y venimos de inmediato con más en Geopolítica. EN Televisión, lo que tienes que ver. EN Televisión, lo que tienes que ver. Bien, seguimos en Geopolítica y vamos a ver otras de las reacciones que generó el discurso del presidente del 27 de febrero. En esta ocasión, un reporte preparado para la agencia Hispan TV por su corresponsal en Santo Domingo, Stephanie Andújar. Vamos a ver. Los avances en la lucha contra la pobreza, los logros en materia de salud y las medidas que buscan resolver el déficit eléctrico del país fueron algunos de los puntos más destacados del séptimo discurso de rendición de cuentas al país que hace el presidente Danilo Medina. El jefe de Estado aprovechó la pieza para hacer importantes anuncios como un incremento salarial que beneficiará a una gran parte de los empleados públicos. En los últimos años hemos logrado sacar a más de 1,5 millones de personas de la pobreza, hacer descender la criminalidad, generar más empleo que nunca y extender los servicios públicos en cobertura y en calidad. Las reacciones al discurso no se hicieron esperar. Algunos sectores lo calificaron como positivo. Sin embargo, dirigentes de la oposición consideraron que dibujó un país que no representa la realidad que viven la mayoría de los dominicanos. El discurso fue muy completo. Yo creo que demuestra que hay grandes logros tanto en el área económica como en el área social. Y yo pienso que el país se ha posicionado. Yo creo que aquí, en vez de analizar el discurso, lo que hay que salirle a preguntar a la gente que dónde está toda esa riqueza y dónde está toda esa felicidad. El presidente fue muy irresponsable en decir que la criminalidad o el robo ha disminuido. Aunque el gobernante no tocó el tema de su posible repostulación de cara a las elecciones de mayo del 2020, los opositores manifestaron que se trató de un discurso con un alto contenido reeleccionista. Mientras, en los alrededores del Congreso Nacional se congregaron cientos de seguidores del mandatario para pedirle que opte por un nuevo periodo presidencial. El discurso es reeleccionista y cargado también de una estrategia motivacional que concatena con lo que son las intenciones del presidente de la República. En caso de que Danilo Medina intente mantenerse en el poder más allá de agosto del próximo año, tendrá que impulsar la modificación del artículo 124 de la Constitución de la República. Se espera que entre marzo y julio quede definido si esta será la penúltima rendición de cuentas del presidente Medina ante la Asamblea Nacional. Stephanie Andújar, Hispan TV Santo Domingo. Muy bien, gracias Stephanie Andújar de la agencia Hispan TV. Bueno, en la última parte del discurso del presidente ya sabemos que lo dedicó a dibujar con, ¿cómo se llama?, con palabras no claras, con expresiones subjetivas o que se prestan a interpretación el tema político. No abordó el tema político, sin embargo dejó en el ambiente la interpretación de que sí buscaría modificar la Constitución de la República para buscar un nuevo periodo, cuando dice que está dispuesto a asumir el sacrificio
para continuar sirviéndole a su país. Eso dicen, bueno, está diciendo, está adelantando que está adelantando y reconociendo que una nueva modificación constitucional para habilitarle por segunda vez representaría un conflicto de gran importancia, un conflicto político en el plano interno del Partido de la Liberación Dominicana y un conflicto ya al externo, a la parte fuera del PLD, un conflicto social, político y social. La modificación de la Constitución implicaría asumir el riesgo de provocar situaciones que pudieran eventualmente dañar el ambiente económico, de la tranquilidad para que prevalezca un ambiente favorable y propicio para las inversiones y para los negocios. Y una de las partes fundamentales de la gestión del presidente Danilo Medina ha sido mantener, como él lo destacó en el discurso, la estabilidad macroeconómica y la seguridad jurídica que reclaman los inversionistas extranjeros cuando van a buscar poner sus capitales a producir en un país. Ningún inversionista arriesga sus capitales en un país donde haya inestabilidad y donde no haya la certeza de que sus negocios van a generar utilidades. Entonces, un ambiente de inestabilidad política, de agitación, como sería eventualmente, si el presidente busca modificar de nuevo la Constitución de la República, afectaría el clima de inversiones en la República Dominicana, que después pudiera llevarse las aguas a los niveles de tranquilidad. Ya esa sería una segunda etapa. Pero mientras tanto, la desestabilización que pudiera generar afectaría el desempeño económico de este país, que ha sido destacado ampliamente por el presidente en su discurso y que es reconocido fuera del país por los organismos internacionales y las agencias calificadoras, cuyos informes son utilizados como referencia por los inversionistas para atraer sus capitales. Piénselo bien, señor presidente. Gracias por su atención. Mañana, Dios mediante, a las 11 de la mañana, otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano. A continuación, EN Meridiano. Luego, EN Noticias. Y más tarde, Faranduleando. Solo por EN Televisión. Lo que tienes que ver. EN Televisión. Lo que tienes que ver. En el mundo del WhatsApp todos somos culpables de algo, pero al final todos queremos lo mismo. WhatsApp gratis. El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas padres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta, que te llena la memoria de memes. Para todos ellos, ahora en Viva, al recargar reciben WhatsApp full gratis.